En este vídeo vamos a hablar de más leyes de desintegración radiactiva. O, más concretamente, vamos a hablar de la misma ley de desintegración radiactiva, pero escrita de forma distinta. En vídeos anteriores hemos demostrado la ley número de núcleos que quedan en función del tiempo es los que había por e elevado a menos lambda por el tiempo que pasa, donde lambda era la constante de desintegración radioactiva. Pues bien, ya hemos visto que esta lambda se puede relacionar con el tiempo de vida media o el tiempo de vida promedio, de esta forma. Por lo que esta misma ley se puede escribir como el número que queda el número que teníamos inicialmente por e elevado a menos t entre este tiempo de vida promedio. Pues bien, otras formas de escribir esta ecuación sería ¿qué ocurre si en lugar de hablar de número de núcleos, que tenemos muchísimos núcleos en una muestra más o menos grande, qué ocurre si en lugar de hablar de número de núcleos queremos hablar de número de moles? Recordamos que un mol equivale a 6,02 por 10 elevado a 23 por 10 elevado a 23 partículas, unidades, cosas, en este caso van a ser núcleos. ¿Vale? Este número de aquí se llama número de Avogadro. Pues bien, ¿cómo vamos a escribirnos nuestra ley en función del número de moles en lugar del número de núcleos? Pues tenemos simplemente que recordar que el número de moles va a ser el número de partículas dividido entre este número de Avogadro, que es un número muy grande, y que el número inicial de moles va a ser el número inicial de partículas dividido entre el número de Avogadro. Y si sustituimos, nos damos cuenta que yo puedo dividir a ambos lados entre el número de Avogadro, que es una constante, y la ecuación no cambia. Por lo tanto, n dividido entre el número de Avogadro va a ser el número de moles, y n sub 0 dividido entre el número de Avogadro va a ser el número inicial, y la exponencial no va a cambiar para nada. Podemos escribirla así, o podemos escribirla en función del tiempo de vida media. ¿Qué ocurre si queremos hablar, en lugar del número de moles, de la masa? La masa de esta sustancia radiactiva que teníamos inicialmente y cómo va decayendo. Pues bien, recordemos que un mol de una cierta sustancia tiene una masa en gramos equivalente a su masa molecular. Que se mide en unidades de masa atómica. ¿Esto qué significa? Que si nos hablan del carbono 14, por ejemplo, que tiene una masa atómica de 14 unidades de masa atómica, esto significa que un mol de, en este caso, núcleos de carbono 14 van a tener una masa de este mismo número, 14, pero ahora gramos. Esto de aquí se llama masa, si es un núcleo, pues nuclear. Si estuviésemos hablando de un átomo, esto sería la masa atómica. Si estuviésemos hablando de una molécula, sería la masa molecular, como hemos puesto aquí. Esto de aquí, que se escribe así, o a veces se escribe como masa igual a 14 gramos mol, esto de aquí se llama masa molar, porque corresponde a la masa de un mol, por eso ponemos dividido entre mol. Fijémonos que es el mismo número,
pero este dato está tabulado en la tabla periódica y es el que nos suelen dar con la U, mientras que este dato es el que vamos a utilizar y tenemos que fijarnos en el cambio de unidades. Pues bien, si sabemos cuántos gramos es un mol y sabemos cómo calcular el número de moles, podemos automáticamente decir que la masa en función del tiempo va a ser el número de moles por la masa molar, o bien el número de partículas por la masa molar dividido entre el número de Avogadro. Nos podemos fijar que el número de Avogadro es una constante universal, no nos va a cambiar aunque cambiemos de elemento, mientras que la masa molar y la masa molecular o nuclear sí nos cambia si cambiamos de elemento radiactivo. Y es un dato que vamos a tener que dar, que nos van a tener que dar. Pues bien, podemos hacer el mismo razonamiento para la masa inicial, que será el número inicial por esta constante, y como vamos a multiplicar ambos lados por el mismo número, vamos a tener que la ecuación para la masa va a ser pues, masa inicial por E elevado a la constante de desintegración por el tiempo, o bien podemos escribirla en función del periodo de el periodo de vida media, no de semidesintegración. Tenemos este de aquí y esta de aquí. Una tercera forma de utilizar esto, cuarta, porque ya teníamos esta, entonces son 4, es hablando de la actividad. La actividad es equivalente a la velocidad de desintegración. Y la velocidad de desintegración se calcula haciendo simplemente la derivada del número de partículas que se desintegran. En este caso se hace con el valor absoluto, y entonces la actividad en función del tiempo va a ser el valor absoluto de la derivada del número de núcleos radiactivos en función del tiempo. Si recordamos cómo habíamos llegado a esa expresión de aquí, era integrando la derivada, con lo cual ya sabemos cuál es la derivada, pero si no, podemos hacer la derivada de este término y vamos a observar que esto es el valor absoluto de menos lambda por n de t. Y como tanto lambda como n de t son positivos, simplemente el valor absoluto desaparece el signo y nos queda lambda por n de t. Podemos escribirla también como la actividad inicial por este término exponencial, que puede ser con la constante radiactiva o con el periodo de vida media. Aquí tenemos la actividad. En el sistema internacional, la actividad se mide en desintegraciones por segundo. La actividad se mide en desintegraciones por segundo. Desintegraciones por segundo es una magnitud importante y por lo tanto recibe el nombre de becquerel. Un becquerel es una desintegración por segundo. Sin embargo, como los núcleos se desintegran con mucha frecuencia en según qué muestras, una desintegración por segundo a veces es demasiado poco, los números salen muy grandes, y entonces se puede utilizar también para medir el curio, que se abrevia con CI, recordamos Sistema Internacional Becquerel, BQ, el curio, que se abrevia con CI, equivale a 3,7 por 10 elevado a 10 becquerels y es la actividad de 1 gramo de radio. Estas unidades son en honor a dos científicos, Becquerel y Madame Curie, por eso se escriben con mayúscula.